Hola, buenos días. Vamos a empezar ya con el webinar en directo desde IESMAD. Hoy nuestro webinar será sobre conductividad térmica. Nuestro presentador hoy es Íñigo Zavalía, es el jefe de producto en IESMAD de CETER, quien dará el próximo webinar sobre materiales de cambio de fase. En él hablaremos de la tecnología transitoria de conductividad térmica y de sus distintos módulos de medida. Veremos especialmente aplicaciones específicas de cada uno de los módulos y más en concreto se verán aplicaciones en materiales de cambio de fase. El webinar tendrá una duración aproximada de unos 35 minutos. Les rogamos que durante este tiempo, si quieren hacer cualquier pregunta, la pueden ir escribiendo en el chat que ustedes ven un poquito más abajo. Las preguntas, Íñigo no las irá contestando en la presentación, pero sí que al final del todo habrá unos 10 minutos de ruegos y preguntas donde podrán exponer todas las preguntas que se han ido haciendo o exponerlas al final. También les comento, toda la presentación que va a hacer Íñigo está siendo grabada y luego se la podremos enviar junto con la grabación del día de hoy y se la enviaremos para que tengan todo el material. Muchas gracias por la asistencia en el día de hoy y sin más le damos paso a Íñigo para que pueda empezar el webinar. Buenos días y muchas gracias por asistir al webinar de caracterización de conductividad térmica. Al igual que retomamos los webinars que empezamos a hacer el año pasado, vamos a empezar hablando de qué es la conductividad térmica. Vamos a hablar de los distintos métodos que hay en el mercado para la medida de conductividad térmica. Diferenciaremos entre lo que son los métodos estacionarios y los métodos transitorios. Y luego nos centraremos en los distintos módulos de medida que tenemos para hacer métodos transitorios. Entraremos más en detalle en distintas aplicaciones con cada uno de los módulos de medida, MTPS, TPS o TLS, y terminaremos hablando de una aplicación concreta de materiales de cambio de fase. Bueno, para los que no nos conocéis, IESMAD es una empresa que aporta soluciones de caracterización física y química de materiales. Tenemos soluciones para determinación de tamaño de partículas, determinación de conductividad térmica, equipos de sorción, microscopía electrónica, entre otras muchas soluciones. Adicionalmente, tenemos un servicio de análisis de muestras en nuestras oficinas de Alcobendas y en cualquier momento podéis solicitarnos hacer una muestra o probar cualquiera de los equipos que tenemos en nuestro laboratorio de aplicaciones. Ya entrando en materia, la conductividad térmica es la capacidad que tiene un material para conducir el calor. Desde ese punto de vista, hay tres formas de transmitir el calor: conducción, convección y radiación. La convección en materiales sólidos no aplica y la radiación es relativamente pequeña para este tipo de materiales, con lo cual la conductividad térmica es un parámetro muy importante para dar información sobre la capacidad térmica que tiene un material. Se miden en unidades de vatio metro Kelvin en el sistema internacional y básicamente la conductividad térmica se da cuando hay diferencia de temperatura entre dos regiones de una misma muestra. Por ejemplo, en este caso, lo que haríamos sería aplicar una energía en forma de calor a una de las zonas de la muestra, con lo cual alcanzará una temperatura T1. Esta calor se irá conduciendo a través de la muestra hasta alcanzar el equilibrio térmico en la otra zona de la muestra, con lo cual, en base a la diferencia de temperaturas que tenemos entre las dos regiones, al espesor que tiene la muestra, podemos determinar esta conductividad térmica. Al igual que, ¿para qué nos sirve la conductividad térmica? Nos sirve para poder conocer la capacidad de estos materiales. Por ejemplo, en este ejemplo claro, vemos que la conductividad térmica de una sartén, en este caso de un material metálico, suelen ser muy elevadas. Por la estructura y el movimiento deslocalizado de electrones dentro de la estructura metálica. Al contrario que el asa de la sartén, que suele ser de materiales de madera, de plástico, que tiene una conductividad térmica mucho menor. De esa manera, siempre cogemos la sartén por el mango y no por la parte metálica.
Al igual que hablamos de conductividad térmica, también podemos hablar de resistividad térmica, que es la inversa de la conductividad térmica. Esto nos da información de la capacidad como aislante que tienen los materiales. En este caso, podríamos hablar del poliestireno, que tiene distintas cámaras de aire en la parte interna del material, lo que hace es que este material sea un buen material aislante, debido a que la conductividad térmica del aire suele ser bastante baja. Bueno, la conductividad térmica depende de muchos factores. Depende del tipo de material. Uno de los retos que teníamos anteriormente con la conductividad térmica era que solamente se podía determinar en materiales sólidos. Actualmente, con los métodos transitorios ya podemos medir conductividad térmica en líquidos, podemos determinar conductividad térmica en polvos, en pastas, ¿vale? Otro tema importante, como hemos visto en el caso de los metales, es la estructura. Dependiendo de la estructura que tenga el material, pues vamos a tener una conductividad, vamos a tener más facilidad para conducir el calor en unos materiales que en otros. Otro tema importante es la composición. Ahora mismo se están haciendo muchos estudios en los que para un mismo material, por ejemplo, un polímero, se le están metiendo distintas cargas de metal en una dirección o en otra, con lo cual estamos cambiando la capacidad de conducir el calor de este material en distintos planos. Es bastante interesante y de bastante aplicación actualmente. Otro tema importante es la densidad, sobre todo principalmente para medida de materiales en polvo. Con lo cual, a medida que vamos a ir aumentando la compresión de este material en polvo, iremos aumentando gradualmente la conductividad térmica del material. Luego veremos algún ejemplo en el que veremos la diferencia del material en estado sólido o este mismo material en estado de polvo. Y también depende de las condiciones ambientales. La conductividad térmica, evidentemente, varía con la temperatura, varía con la presión y varía con la humedad. Lo importante siempre a la hora de dar un buen resultado de conductividad térmica es intentar replicar estas condiciones, de manera que podemos trabajar con los distintos módulos a temperaturas desde menos 50 hasta 200 grados o incluso hasta 500 grados con módulos específicos. Podemos trabajar a presión, hay módulos específicos para trabajar hasta 1000 o 2000 psi o en distintas condiciones de humedad. Bueno, como hemos dicho anteriormente, a la hora de determinar la conductividad térmica, lo que tenemos que hacer es replicar las condiciones industriales o ambientales en las que queremos medir la conductividad térmica. Para eso es importante replicar las condiciones de presión, de temperatura, humedad. Es importante, una vez que tengamos la muestra que queremos medir, pues el estado, si es una muestra sólida, una muestra en polvo, en base a eso podemos determinar cuál es el módulo más idóneo a la hora de poder determinar la conductividad térmica. Y otro punto importante es reducir de la mejor manera posible que el contacto entre el sensor y la muestra pues, sea lo mayor posible, de manera que evitemos que haya cámaras de aire entre el sensor y la muestra. Para esto estamos utilizando distintos agentes de contacto, como puede ser el agua destilada o como puede ser aceites de silicona y demás, para ayudar a que se produzca este contacto entre la muestra y el sensor. Bueno, actualmente hay dos métodos bien diferenciados a la hora de determinar la conductividad térmica, sean los métodos estacionarios y los métodos transitorios. La principal diferencia a la hora de determinar con métodos estacionarios o transitorios es el pulso con el que trabajan. Mientras que los métodos estacionarios trabajan con pulso continuo durante toda la determinación, los métodos transitorios trabajan en pulsos cortos. Hablamos de pulsos de segundos, dependiendo del módulo, pulsos entre 1 y 3 segundos o pulsos de hasta 1 minuto de duración. Bueno, principalmente esa sería la clara diferencia. Desde ese punto de vista, pues los métodos estacionarios son métodos que utilizan grandes dimensiones en cuanto a lo que son las dimensiones de la pieza que se quiere medir, solamente para muestras sólidas y suelen ser métodos que tienen periodos de muestreo bastante largos. Hablamos de muestreos de media hora hasta 8 horas. Mientras que los métodos transitorios tienen la particularidad de que al trabajar en pulsos cortos pueden trabajar y dar respuesta, dar los resultados en cuestión de minutos.
Otra característica principal es que la flexibilidad a la hora de las dimensiones de la muestra son bastante mayores. Podemos trabajar con métodos transitorios, como hemos comentado anteriormente, con muestras sólidas, con muestras líquidas, muestras en polvo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo funcionan los métodos estacionarios? Básicamente lo que vamos a tener son dos placas entre las que vamos a colocar la muestra. En una de las placas vamos a darle calor durante todo el muestreo. Este calor se va a ir conduciendo a través de la placa que recibe el calor, a través de la muestra y llegará a la placa secundaria que no está recibiendo ningún tipo de energía en forma de calor. Y el experimento termina cuando las dos placas estabilizan su temperatura. Mediante la diferencia de temperaturas entre las dos placas, el espesor de la muestra, podemos calcular la conductividad térmica del material. Para este tipo de métodos estacionarios, pues ya hemos comentado que las dimensiones de la pieza que necesitamos para medir, pues tienen unas dimensiones concretas. Estamos hablando de lados entre 10 y 30 centímetros, depende del equipo, y con un espesor en torno a 5 centímetros. Son métodos específicos para muestras aislantes, muestras que tienen una conductividad térmica relativamente baja y que son muy precisos en este tipo de muestras por debajo de 1 vatiómetro Kelvin. Y como hemos comentado anteriormente, pues los experimentos y los muestreos suelen ser bastante largos, llegando a hasta 8 horas de tiempo. A diferencia, pues tenemos los métodos transitorios que trabajan por pulsos, ya hemos comentado. En este caso, en el módulo MTPS vamos a trabajar con pulsos entre 1 y 3 segundos, dependiendo del tipo de muestra con el que vayamos a trabajar, con lo cual estamos reportando resultados en cuestión de 1 minuto, ya tendríamos los resultados. El formato de las muestras, como hemos comentado, pues podemos trabajar con muestras de distinto estado y la flexibilidad a la hora de las dimensiones de la muestra. En este caso, con tener una muestra con lado 20 milímetros y un espesor, dependiendo de la conductividad térmica que esperemos del material, pues podemos hacer muestras que tengan una conductividad térmica de 1 vatiómetro Kelvin con un espesor de 1 milímetro suficiente. A medida que va aumentando la conductividad térmica del material, pues el espesor de la muestra debería ser mayor en cada caso. Vamos a entrar en detalle pues, en distintos métodos transitorios, como son el de fuente de plano transitorio modificado, fuente de plano transitorio y fuente de línea transitoria, o método de aguja. Y hablaremos de manera rápida de los métodos de difusión láser o de flash xenon. Bueno, el de flash xenon, básicamente lo que hacemos es generar una energía en forma de calor y mediante un detector infrarrojo que está en la parte posterior de la muestra vamos a determinar la temperatura que alcanza la muestra en la parte posterior. Es un método indirecto, no te da la conductividad térmica de manera directa, sino que en base a la difusividad térmica, a la capacidad calorífica, a la densidad de la muestra, podemos determinar esta conductividad térmica. Es un método que funciona muy bien, principalmente para cuando trabajamos a temperaturas mayores de 500 grados. Tiene la limitación que solamente puede trabajar con muestras sólidas y opacas, ¿vale? Y en un principio los métodos como método transitorio son muestreos rápidos. En este caso la preparación de la muestra sí que lleva algo más de tiempo. Ya entrando en detalle los métodos métodos transitorios, MTPS, TPS y TLS, pues vamos a empezar con el método de fuente de plano transitoria modificada. Es un método que trabaja en una sola dimensión. Vamos a tener un sensor, vamos a tener un sistema de protección que lo que hace es evitar que la transmisión de calor solamente se produzca en una dimensión y no hacia los lados. Y vamos a tener una junta que lo que hace es evitar que cuando trabajamos con muestras líquidas el líquido pueda penetrar dentro del sensor. En base a eso, pues bueno, vamos a determinar la conductividad térmica en una sola dimensión. También nos mide la efusividad térmica de la muestra, ¿vale? Es un método muy sencillo de manejar, no se necesita ningún tipo de conocimiento, simplemente colocaremos la muestra con unas dimensiones mínimas de 18 milímetros y diremos qué tipo de calibración en base al tipo de muestra que estamos midiendo vamos a aplicar y automáticamente nos dará el resultado.
Al trabajar con pulsos tan cortos, entre 1 y 3 segundos, pues tenemos resultado entre cuestión de 1 minuto, pudiendo hacer réplicas de manera muy rápida. Como ya hemos comentado y hemos repetido varias veces, pues podemos trabajar con muestras de distinto estado, muestras sólidas, muestras líquidas, muestras en polvo. Podemos trabajar con un sistema a presión, hasta 1000 y 2000 PSI, y un amplio rango de temperatura. Desde menos 50 grados hasta 500 grados podríamos trabajar con el módulo MTPS. Con lo cual podemos colocar el módulo dentro de una estufa, de un horno, atemperar la temperatura dentro de este horno y hacer las determinaciones. Básicamente este sería un esquema de cómo es el sensor de medida, la zona donde se genera el pulso de calor y que está en contacto con la muestra. Aquí, dependiendo del tipo de muestra, pues vamos a colocar un agente de contacto, como hemos comentado anteriormente, para evitar que haya una cámara de aire entre el sensor y la muestra. Tenemos el anillo protector, que evita que esta transferencia de calor se transmita hacia los lados. El sello para evitar que cualquier líquido pueda penetrar dentro del equipo y lo que es la carcasa del sensor. Estas serían las especificaciones típicas del módulo MTPS. Podemos trabajar entre menos 50 y 200 grados. Hay un módulo específico que te permite trabajar a 500 grados con un gradiente menor de 1 grado centígrado. Podemos trabajar con muestras líquidas. Sí que es cierto que hay que ver la resistividad de la junta con respecto a este tipo de muestras líquidas. Para eso podemos tener un testigo de esta junta y utilizar una pequeña cantidad de muestra para ver si la muestra reacciona con la junta que tenemos, y en ese caso pues tendríamos distintos tipos de junta para poder trabajar con distintas muestras líquidas. En el caso de que tuviéramos una muestra líquida que tenga mucha agresividad química, pues en lugar de utilizar el módulo MTPS utilizaríamos el módulo de aguja. Tenemos distintos tipos de calibraciones. Tenemos calibraciones para muestras de aerogeles con bajas conductividades térmicas, en torno a 0,01 vatiómetro Kelvin. Tenemos calibraciones para muestras aislantes, para polímeros e incluso tenemos muestras para metales. Hay dos tipos de calibraciones para metales, una que llegaría hasta 110 vatiómetro Kelvin y otra para muestras que pueden llegar hasta 500 vatiómetro Kelvin. En el caso que tuviéramos muestras de cobre, por ejemplo, pues necesitaríamos la muestra de calibración, o sea, la calibración es para altas conductividades térmicas y un espesor de muestra bastante grande, en torno a unos 4 centímetros, para poder determinar esta conductividad térmica. Bueno, ¿cómo funciona el sensor? Básicamente lo que tenemos es, como hemos dicho, una resistencia que genera un pulso de calor. Este calor se va a transmitir a la muestra y lo que va a generar esta transmisión de calor es una caída en el potencial del sensor. Esta calibración está calibrada dentro de lo que es el sensor y es la que nos va a poder determinar esta conductividad térmica dentro del equipo. Aquí tenemos distintos accesorios dependiendo del tipo de muestra con el que vayamos a trabajar. Este sería el accesorio que colocamos encima del sensor para poder hacer muestras líquidas o muestras en polvo. Y este sería un accesorio para poder trabajar a presión. Como hemos dicho, podemos trabajar hasta 1000 o 2000 PSI, dependiendo del tipo de muestra, que sea líquida, que sea sólida o que sea en polvo. Pasaríamos a los métodos de fuente de plano transitoria. En este caso es un sensor de doble cara. A la hora de trabajar vamos a poder determinar la media geométrica entre la conductividad térmica a través del plano y en el plano. Y a la hora de poder trabajar, pues lo que vamos a colocar son dos muestras exactamente iguales entre la que vamos a colocar el sensor, que va a emitir esta fuente en forma de calor en pulsos. Como hemos dicho, es un sensor de doble cara, está conforme a la norma ISO 22007-2, que básicamente es un método iterativo para ir determinando la conductividad térmica. Es un método que requiere algo más de conocimiento a la hora de trabajar. No es un método que te vaya a dar la conductividad térmica si te la da de forma directa, pero requiere hacer varias medidas. Una primera medida, vamos a poder determinar la difusividad térmica, la conductividad térmica, y en base a esta difusividad térmica inicial y el diámetro del sensor, que podemos trabajar con sensores de 6, de 13 y 30 milímetros, poder hacer
calcular cuál es el periodo de muestreo y la intensidad del pulso que tenemos que generar. Y en base a esto vamos a ir siguiendo el método iterativo hasta poder determinar la conductividad térmica. No necesitamos un agente de contacto y en este caso, bueno, luego hablaremos de las dimensiones de la pieza que necesitamos para este tipo de sensores, pero en el caso que no tuviéramos las dimensiones idóneas para trabajar, hay distintos tipos de utilidades, como es la utilidad de SLAB, que puede trabajar con muestras entre 1 y 10 milímetros. Tenemos la utilidad Thin Films para poder trabajar con muestras que van desde 10 micras a 500 micras y tenemos la utilidad anisotrópica para poder diferenciar la conductividad térmica a través del plano y en el plano de la misma muestra. Igual que el módulo MTPS, trabaja con pulsos. Este calor generado por el sensor se va a transmitir a la muestra y también actúa como un sensor de temperatura, el sensor TPS. Con lo cual, junto con la caída de voltaje que va a generar en el sensor y la calibración que tenemos dentro de lo que es el sensor y el equipo, vamos a poder determinar esta conductividad térmica. Estos serían los 3 sensores que disponemos, de 6 milímetros, de 13 milímetros y de 30 milímetros. Dependiendo de las dimensiones que tengamos de la pieza, pues vamos a utilizar uno u otro. En el caso de los métodos TPS, como hemos comentado, fuente de plano transitoria, sería un método idóneo para muestras isotrópicas, en la que la conductividad térmica es igual en cada uno de los planos, o para muestras anisotrópicas ortotrópicas. Esto quiere decir que tiene una conductividad térmica distinta a través del plano y en el plano. En el caso que tuviéramos una muestra completamente anisotrópica, cualquiera de las conductividades térmicas en los distintos planos es distinta, el método TPS no sería el idóneo y tendríamos que hacerlo con el módulo MTPS. Esto aquí hablaríamos de la utilidad anisotrópica, que nos sirve para poder medir la conductividad térmica a través del plano y en el plano con una medida directa. En este caso, sí que necesitaríamos información de la capacidad calorífica de la muestra y de la densidad para poder determinar esta conductividad térmica. Aquí tendríamos el módulo de fuente de línea transitoria o método de aguja. En este caso es un módulo que trabaja también en pulsos algo más largos de lo que hemos comentado. Podemos trabajar en pulsos de hasta 2-3 minutos, dependiendo del tipo de muestra. En este caso, igual que con el TPS, también vamos a regular la potencia que vamos a generar dentro de lo que es la resistencia. Y el método trabaja, o el módulo trabaja, porque tiene 2 termopares, un T1 en la punta de la sonda y un termopar T2 en la zona intermedia de la sonda. El T1 actúa como para la medida de la temperatura o la modificación de esta temperatura a lo largo del tiempo y el T2 actuaría como un termopar de referencia. Como hemos comentado, son métodos algo más largos, pero los resultados los vamos a obtener en cuestión de 4 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Es un método de aguja. Normalmente la forma de trabajar es a través de un cilindro que tiene una altura de 15 centímetros y un diámetro de 3 centímetros, donde vamos a colocar la muestra. Estamos hablando de muestras tipo tierras, muestras líquidas que tengan una alta viscosidad para evitar problemas de convección. Para muestras de baja convección o de baja viscosidad utilizaremos el módulo MTPS. ¿Vale? Y una vez colocada la sonda en la zona intermedia, lo que se va a dar es esta generación de calor que se va a transmitir de forma radial y lo que vamos a medir es esta variación de temperatura a lo largo del tiempo. Representando gráficamente con respecto al logaritmo del tiempo, vamos a poder determinar esta conductividad térmica. Bueno, esta sería la forma de trabajar que ya hemos ido comentando. Vamos a generar un calor que puede ser en pulsos desde 1 minuto hasta 2, 3, 4 minutos. Vamos a tener los 2 termopares. T1 actúa como termopar de medida y T2 como referencia. Y lo que vamos a ir viendo es la variación de la temperatura a lo largo del tiempo.
como hemos dicho, representando esta variación de temperatura con respecto al logaritmo del tiempo, podemos determinar la conductividad térmica. Como hemos comentado, podemos trabajar con distintos tiempos de muestreo y con distintos niveles de energía. Evidentemente, cuando tienes una muestra desconocida, siempre es importante empezar con bajos niveles de energía y bajos tiempos de muestreo e ir aumentando para estos, tanto la energía como el tiempo, de manera que no vayamos degradando la muestra si empezamos con tiempos muy largos e intensidades muy largas. Vamos a ir viendo las aplicaciones claves de cada uno de los módulos. En el caso del módulo MTPS, una de las aplicaciones típicas es el mapeo de muestras. En este caso lo que teníamos era una muestra polimérica, un polímero con un relleno metálico, lo que se veía a simple vista que la muestra no era homogénea en todos los casos y se decidió determinar la conductividad térmica de cada una de las zonas. Debido a que trabajamos con pulsos cortos, hemos comentado que trabaja en pulsos de 1 a 3 segundos, podemos determinar cada una de los puntos de las distintas zonas de la muestra en cuestión de minutos. Este tipo de mapeos para 9 puntos te pueden llevar en torno a 12-15 minutos realizar el mapeo de la muestra. Otra de las aplicaciones claves para los módulos MTPS es la medida de la conductividad térmica en líquidos. Tanto si trabajamos con muestras líquidas de baja viscosidad o alta viscosidad, podemos determinar esta conductividad térmica. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con la calibración de líquidos, el pulso que genera el módulo MTPS es de 1 segundo, con lo cual no se ve afectado esta convección dentro del líquido. Aquí tenemos un gráfico en el que se ve esta variación de la convección o cómo le afecta la convección cuando vamos aumentando el tiempo de muestreo. En el caso del módulo MTPS, que trabaja con un pulso de 1 segundo, para este tipo de muestras, vemos que la afección por la convección no se ve afectada. Otra de las aplicaciones claves sería la medida de materiales en polvo. Lo que vamos a poder determinar es una conductividad térmica efectiva del polvo y que dependiendo de la compresión que vayamos ejerciendo sobre la muestra, pues evidentemente va a ir modificando esta conductividad térmica. A medida que vamos aumentando la compresión sobre la muestra, pues evidentemente ir aumentando esta conductividad térmica debido a que vamos reduciendo las cámaras de aire entre las distintas partículas de la muestra. En la parte de la derecha tenemos un módulo de compresión automática con el que podemos controlar esta compresión. De manera habitual lo que hacemos es poner una pesita encima de lo que es la muestra en polvo para determinar la conductividad térmica. Este sería el módulo de compresión que se utiliza también para materiales textiles. Y este sería un claro ejemplo de la diferencia de conductividad térmica cuando trabajamos con una muestra sólida o cuando trabajamos con esta misma muestra sólida pero ya transformada en material en polvo. Vemos que la diferencia de conductividad térmica es bastante elevada. Bueno, esta es una de las aplicaciones para materiales de cambio de fase, que entraremos más en detalle al final de la presentación. Básicamente lo que se hizo es una aplicación de una batería en la que se cambió las condiciones internas de la batería introduciendo una carga de un 5 o un 10% de material de cambio de fase. Luego lo comentaremos. Lo que hacíamos era, con este material de cambio de fase, aumentábamos la conductividad térmica dentro de lo que es la batería. Bueno, estos serían los resultados de la medida de la conductividad térmica cuando trabajamos en fase sólida o cuando trabajamos ya con este mismo material ya en fase líquida. Aplicaciones claves de muestras para el módulo de aguja. Bueno, pues serían muestras en tierra, para TPS, serían las aplicaciones típicas serían 2 muestras exactamente iguales
que deben de cumplir estas dimensiones de acuerdo al diámetro del sensor con el que vamos a trabajar. Al menos la pieza debe tener un espesor igual al diámetro del sensor y el lado o el diámetro de la pieza debe ser al menos 2,5 veces el diámetro del sensor. En este tipo de muestreos vamos a dar tanto conductividad térmica, difusividad térmica y podemos hacer un cálculo de la capacidad calorífica de la pieza. Se asume que es una muestra isotrópica y lo que te va a dar es una media geométrica entre el valor de la conductividad térmica a través del plano y en el plano. Bueno, este sería un claro ejemplo de muestras, en este caso serían muestras de cemento fraguado, ¿vale? Con unas dimensiones concretas. Y lo que se hizo también es un mapeo dentro de lo que era la parte interna de las muestras. Vale, esta sería la configuración habitual, una muestra, el sensor entre dos muestras exactamente iguales. Otra de las aplicaciones para el módulo TPS sería la determinación de polímeros anisotrópicos. En este caso, podemos utilizar la utilidad anisotrópica. Hay que cumplir, o las dimensiones de la pieza deben de cumplir las mismas dimensiones que la utilidad bulk que hemos hablado, quiere decir, un mínimo de espesor del diámetro del sensor y un mínimo de lado de 2,5 veces el diámetro del sensor. Podemos determinar de manera directa la conductividad térmica a través del plano y en el plano. Y en este caso sí que necesitaríamos información de la conductividad, de la capacidad calorífica de la muestra y de la densidad de la muestra. En la siguiente diapositiva pues vemos un ejemplo de dos muestras con distinto comportamiento. En el primer caso lo que tenemos es una muestra en la que la conductividad térmica a través del plano es muy similar a la conductividad térmica en el plano y que concuerda con la conductividad térmica en la literatura. A diferencia de la segunda muestra en la que la conductividad térmica a través del plano es bastante distinta de la conductividad térmica en el plano. Tendríamos también la utilidad de SLAP. Esto lo utilizamos cuando tenemos una muestra en la que el espesor de la muestra no llega a cumplir el mínimo del espesor para utilidad BARC, que hablábamos que tendría que ser al menos del diámetro del sensor. En este caso trabajamos con la utilidad de SLAP para muestras que van entre 1 y 10 milímetros y se utiliza para muestras que tienen conductividad térmicas por encima de 10 vatios metro Kelvin. El formato de medida básicamente es como vemos en la gráfica de abajo. Tendríamos un material aislante, las dos muestras idénticas entre las que vamos a colocar el sensor y material aislante. Y de esta manera podemos determinar esta conductividad térmica. Este sería un ejemplo para unas planchas de aluminio de un espesor de 1,75 milímetros en el que utilizamos pues, el material aislante EPS. El valor nominal de la muestra a 112 vatios metro Kelvin y obtuvimos unos resultados en torno a 116 vatios metro Kelvin. Otra utilidad interesante y de bastante aplicación actualmente es la utilidad thin film cuando trabajamos con films. Estamos hablando de muestras que tienen un espesor entre 10 y 500 micras. Se utiliza para muestras que tienen baja conductividad térmica, por debajo de 5 vatios metro Kelvin, y se asume que la muestra es isotrópica. No podríamos diferenciar la conductividad térmica a través del plano y en el plano. Es un método, iterativo que tenemos que ir repitiendo. En este caso vamos a hacer un blanco inicial con dos materiales aislantes entre el que vamos a colocar el sensor. El segundo experimento sería con los dos materiales aislantes y una lámina de muestra a cada lado del sensor. De la misma manera vamos a repetir con dos láminas a cada lado del sensor, 3 láminas a cada lado del sensor, etcétera, etcétera. De esta manera podemos ver las distintas curvas que vamos a ir teniendo, tanto el blanco como con las distintas capas que vamos a ir poniendo, con las cuales vamos a poder determinar estos puntos de delta T con respecto al espesor de la muestra para las distintas capas. Y con la recta esta vamos a poder obtener la conductividad térmica del material.
Aquí tendríamos distintos ejemplos para distintos films. Aplicaciones para el módulo de aguja, pues tendríamos sobre todo muestras líquidas que tengan una agresividad química elevada, tierras y para muestras líquidas hay que tener en cuenta siempre que la viscosidad de este líquido debe ser elevada. Para muestras de baja viscosidad no lo podríamos hacer con el módulo de aguja debido a los problemas de convección que podemos generar. Una aplicación bastante típica para el método de aguja sería para polímeros fundidos. En este caso tenemos ABS fundido a 250 grados. Y vamos a ver, como hemos dicho, los materiales de cambio de fase. Bueno, materiales de cambio de fase son aquellos que cuando se calientan podemos almacenar esta energía generada dentro de lo que es el material y cuando este material de cambio de fase revierte y vuelve al estado inicial, podemos utilizar esta energía almacenada para el propósito que nos interese. En este sentido, bueno, uno de los experimentos, bueno, esto sería la explicación del material de cambio de fase. Se suele utilizar en aplicaciones de eficiencia energética para almacenamiento de energía o métodos o aplicaciones de calefacción o refrigeración pasiva. Y la aplicación que vamos a ver en más detalle es la que hemos comentado anteriormente para una batería en la que el primer experimento que se llevó a cabo es la determinación de la conductividad térmica dentro de la batería sin ningún tipo de material de cambio de fase, en el que obteníamos una conductividad térmica en torno a 0,25 vatios metro Kelvin. El experimento lo que pretendía era poner distintas cargas de material de cambio de fase con distintas láminas. Se hizo el experimento con un 5 y un 10% de material de cambio de fase y se incrementó esta conductividad térmica dentro de la batería desde 0,25 hasta 2,75 vatios metro Kelvin. Con lo cual, lo que provocaba es que la transferencia de calor dentro de lo que la batería era mucho más fácil y podíamos reducir la temperatura de la batería en torno a 2 grados, con lo cual aumentamos la vida útil de esta batería. Y ya, pues nada, ya terminamos la presentación. Quedamos a la espera de cualquier pregunta que queráis realizar. Os enviaremos esta presentación a lo largo de estos días, junto con la grabación de la presentación y nada, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, Íñigo. Creo que ha sido muy interesante la presentación. Y ahora pasamos ya, si desean, a la parte de ruegos y preguntas, donde si tienen cualquier duda de la presentación que ha ido haciendo Íñigo, nos lo pueden poner todos, cualquier mensaje a través del chat. En el chat lo leeremos y Íñigo puede contestar a cualquiera de sus preguntas aquí en directo. También les vamos a dejar una dirección de correo. Cuando les enviemos las presentaciones por correo, a través de esa dirección, Íñigo recibirá cualquier consulta, si tienen cualquier consulta o duda de esta presentación o cualquier otra consulta que puedan tener sobre el tema de hoy tratado, sobre conductividad térmica. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, nos comenta un asistente, María Jesús Sariza, si podrías explicar, Íñigo, un poco mejor el experimento con el material de cambio de fase, con el último experimento que has hecho. Sí, básicamente un poco lo que hemos comentado era una batería en la que hacíamos una medida de conductividad térmica del material interno de la batería. En este caso, pues la parafina que se suele utilizar, se hacía esta determinación de esta muestra líquida, ¿vale? Y posteriormente poníamos dos cargas de material de cambio de fase, una que era con un 5% de material de cambio de fase. Voy a enseñarte la gráfica que obteníamos. Vale. En este caso, pues lo que teníamos era la determinación de la parafina. En este caso, vemos que la conductividad térmica de la parafina
es continua. A lo largo no vemos que haya grandes diferencias de conductividad térmica variando la temperatura. Con un aumento o con el 5% del compuesto de material de cambio de fase, lo que veíamos era que en estado sólido sí que aumentaba esta conductividad térmica. Aquí tienes los resultados obtenidos para 30, 40, 50 grados. Y lo que veíamos era que una vez que ya se generaba este cambio de fase a una fase líquida, a partir de 70 grados veíamos que este material de cambio de fase pasaba a estado líquido, pues la conductividad térmica era muy similar a la de la parafina. Y en el caso del 10% de carga de material de cambio de fase, digamos que todavía aumentaba más esta conductividad térmica, sobre todo en el estado sólido. Vemos que la conductividad térmica ya en estado líquido, cuando se producía el cambio de fase, era muy similar a la parafina solamente. Y bueno, lo que se vio era eso, con la carga del 10% del material de cambio de fase, pues pasábamos desde una conductividad térmica en torno a 0,25 de la parafina solamente, a una conductividad térmica en torno a 2,75 vatiómetro Kelvin cuando utilizamos este material de cambio de fase con una carga de un 10%. No sé si queda aclarado, si necesitas alguna información. De todas maneras, te podemos pasar, hay una nota de aplicación específica, te la podemos enviar si lo necesitas. Mira, vuelve a preguntar Íñigo, si la puedes contestar a María Jesús. La batería son las placas que hay en el esquema, en la imagen del slide que has presentado antes. Pregunta que si el material de cambio de fase rellena el espacio entre las placas. Rellena. Se rellena, no recuerdo ahora el espesor, te lo puedo mirar. El espesor que se pone entre pero va rellenando. Lo que hacemos es poner capas en la parte interna y vamos rellenando la parte interna de la batería. Pregunta María Jesús si quiere medir solo un PCM, ¿cómo prepara la muestra? ¿Sólida solamente una celda de líquido? Lo puedes, realmente la ventaja, como hemos comentado, del método transitorio es que puedes medir en las dos fases. Si tienes el material de cambio de fase en estado sólido, podemos hacer la determinación o, bueno, de hecho la ventaja es poder medir en la fase sólida y poder medir en la fase líquida. O sea, que podemos modificar la temperatura para poder medir en fase líquida. O sea, la ventaja que te aporta el método transitorio, en este caso con el módulo MTPS, es poder medir en las dos fases. Perfecto. Muchas gracias, Íñigo. Tenemos otra pregunta de Fernando Suárez, donde pregunta acerca del primer método. Nos comenta, el primer método que se ha explicado, creo recordar que era el método MTPS, ¿Sí? Era muy versátil, sencillo y rápido. ¿Sí? Nos pregunta si es el más habitual y en qué situaciones se utiliza otro método. Es el más habitual, es el más versátil, es el método diferenciador en cuanto a los módulos transitorios. Hemos comentado una aplicación clara, que es cuando tienes una muestra líquida de alta agresividad química. Y también depende de las dimensiones que tenga la pieza. Por ejemplo, para medir un thin film, evidentemente con MTPS no lo vamos a poder medir. Hay distintas, depende también de la información que quiera recibir. Como hemos comentado, MTPS solamente mide una dimensión a través de plano. Sí que es cierto que esto nos permite, si tienes una muestra cúbica de al menos 2 centímetros de lado, poder medir la conductividad térmica entre cada uno de los planos del cubo. Pero si tú necesitas que te dé una conductividad térmica a través del plano y en el plano, que te la diferencie, el método idóneo sería el TPS, por ejemplo. Pero siempre que puedas, es el más rápido, es el más flexible en cuanto a dimensiones de tamaño de pieza. Pero bueno, hay que ver caso a caso y tienes la limitación del espesor de muestra, dependiendo de la conductividad térmica que esperes en cada caso. Pero bueno, es un método muy versátil y muy utilizado. Perfecto, pues muchas gracias, Íñigo. No sé si hay alguna otra consulta entre los asistentes o alguna duda que Íñigo os pueda ayudar en este momento. De todas formas, reiteramos que la presentación les haremos llegar a través de correo electrónico tanto la presentación como la grabación
que hemos hecho hoy y ahí tendrán el correo de contacto que tenemos para cualquier duda sobre este sistema. Si tuvieran, nosotros disponemos en nuestras oficinas centrales en Madrid, disponemos del equipo, por lo que si quisieran hacer una muestra o hacer una demo o preguntar ya in situ sobre cualquiera de los métodos, Íñigo podrá concertar con ustedes cualquier visita y se le pueden enseñar el equipo y hacer una demo de cómo funciona. Pues de momento, no sé si tienen ustedes alguna otra duda más. Si no, reiteramos, le damos las gracias por asistir hoy al webinar. Nosotros de forma mensual seguimos haciendo webinars de esta y otras técnicas que tenemos. Siempre estarán invitados, todos los webinars son gratuitos. Y si quieren asistir, nosotros a través de redes sociales o en nuestra página web tenemos un canal de webinars donde iremos anunciando los webinars que iremos haciendo próximamente. Pues si no tenemos ninguna otra duda, muchas gracias por su asistencia y si lo desean contaremos con ustedes en otras ediciones que hagamos de esta tecnología o de otras que hacemos en IESMAD. Gracias por asistir. Muchas gracias.